Para este video de multiplicadores de Lagrange elegimos los ejercicios 2 y 4. En el ejemplo 2 se debe utilizar el método de multiplicadores de Lagrange para determinar el máximo de la función f de x, y igual a 9 menos x cuadrada menos y cuadrada, sujeto a x más y igual a 3. Lo primero que se debe hacer es plantear g de x, y, que va a ser igual a x más y menos 3. Después tenemos que determinar la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y de la función f de x, y. Asimismo, debemos calcular la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y de la función g de x, y. Ahora igualamos las derivadas con respecto a x y las derivadas con respecto a y, multiplicando las derivadas de la función g de x por lambda. E igualamos g de x, y a 0. Al igualar la primera ecuación con la segunda, obtenemos que x es igual a y. Y al sustituir esto en la ecuación 3, obtenemos 2y menos 3 igual a 0. Y al despejar esta ecuación, obtenemos y igual a 3 medios. Como habíamos igualado la primera y segunda ecuación anteriormente, x es igual a y. Por lo tanto, x es igual a 3 medios. Al sustituir el punto x, y en la función original, obtenemos 9 medios. Este es nuestro máximo con restricciones. En el ejercicio 4 se va a determinar el mínimo de la función f de r, h sujeto a pi por r cuadrada por h menos 1000 igual a 0. Como en el ejercicio anterior, se deben calcular las derivadas con respecto a r y con respecto a h de ambas funciones f de r, h y g de r, h. Se van a igualar las derivadas con respecto a r multiplicando la de g por lambda. Y se van a igualar las derivadas con respecto a h multiplicando la de g por lambda. Asimismo, la función g de r, h se iguala a 0. Y así obtenemos nuestras tres ecuaciones. Se va a multiplicar la primera ecuación por r y la segunda ecuación por 2h para obtener lo mismo del lado derecho del igual. Y así poder restar la ecuación 2 de la ecuación 1 para obtener una ecuación simplificada. La siguiente ecuación ya está factorizada.
Al igualar los factores a 0, observamos que r no puede ser igual a 0, ya que no satisface la ecuación 3. Y r va a ser igual a 5 octavos de h. Ahora se sustituye r igual a 5 octavos de h en la ecuación 3. Ya que tenemos el valor de h, podemos calcular r, ya que r es igual a 5 octavos de h, r va a ser igual a 25 sobre raíz cúbica de 25pi. El punto que evaluaremos está dado por los valores de r y h que obtuvimos. Y al evaluarlo en la función original, obtenemos que nuestro mínimo es igual a 300 por raíz cúbica de 25pi.